Misión Justicia Socialista. El siguiente material es el resultado de un sistema de investigación popular y tiene como objetivo documentar y visibilizar los diversos métodos de asedio con los que el proyecto de dominación imperial pretende doblegar la voluntad de los pueblos que deciden reafirmar su soberanía e independencia, con énfasis en la guerra encubierta contra Venezuela y el nuevo bloque histórico regional. El 10 de febrero del 2015, el actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, concede una entrevista al portal norteamericano Vox, donde confiesa que debemos tener el ejército más fuerte del mundo y de vez en cuando tenemos que torcer el brazo de aquellos países que no quieren hacer lo que queremos que hagan. Si fallan otros mecanismos de presión como económicos, diplomáticos, en algunos casos militares, si no tuviéramos esta dosis de realismo, no podríamos alcanzar nada. Más allá del escándalo que representa esta muestra de la arrogancia imperial, tal aseveración deja manifiesto que el proyecto de dominación global no se limita a las intervenciones bélicas tradicionales. En la referida entrevista, el presidente Obama dijo: "Mi política exterior se basa en la fuerte creencia de que no tenemos las soluciones militares para cualquier problema del siglo XXI". Lejos de sorprender a la opinión pública, estas revelaciones demuestran la capacidad camaleónica que tiene el proyecto imperial para alcanzar sus objetivos sombríos. Así que lo diré claramente. Estados Unidos puede ser, debe ser y será el líder en este nuevo siglo. El siglo XX y lo que va del XXI han sido testigos del avance y perfeccionamiento de las guerras no declaradas emprendidas por distintos gobiernos de los Estados Unidos contra los países que no se alinean a sus intereses. La conjunción de los emporios mediáticos, la inteligencia tecnológica, el lobby corporativo y el complejo militar e industrial se han articulado en el ejercicio de un poder transnacional encubierto que constituye la sombra del verdadero gobierno norteamericano. De esta manera, el complejo imperial se sale del patrón convencional de intervenciones militares, diversificando sus formas de ataque, desdibujando su responsabilidad directa, volviéndose un atacante invisible y escurridizo, pero altamente destructivo y letal. Existe suficiente documentación desclasificada sobre el uso de materiales biológicos por parte de distintos gobiernos de los Estados Unidos con fines de control social. Esta es Gilead Sciences Inc., una compañía biotecnológica estadounidense dedicada a investigar, descubrir, desarrollar y comercializar fármacos para tratar enfermedades. Esta corporación es propiedad de Donald Rumsfeld, político republicano que fungió como secretario de Defensa durante el gobierno de George Bush hijo. La Gilead Sciences Inc. ha sido responsabilizada por la propagación del virus influenza H1N1 en distintas poblaciones del planeta que han manifestado picos epidemiológicos inusuales en los años 2009 y 2013. Aunque la Organización Mundial de la Salud reportó que durante los años 2013 y 2014 el virus tuvo presencia en 66 países, Venezuela fue el segundo país de la región más afectado, superado por Brasil y seguido por Argentina, 3 países que decidieron tomar caminos independientes al proyecto de dominación ecodepredador del imperialismo anglosajón y europeo. En nuestro país hubo una fuerte campaña de zozobra y alarma por parte de los medios privados sobre esta enfermedad. A los problemas políticos y sociales en Venezuela se suma ahora una emergencia en el área de la salud. Una emergencia en el área de la salud. Los medios posicionaron matrices señalando al gobierno de no estar preparado con planes de vacunación para asumir la enfermedad. Este es el Tamiflu,
un medicamento presuntamente antiinfluenza H1N1 recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Fue inventado por la corporación Gilead Sciences Inc., donde Rumsfeld fungió como presidente desde el 3 de diciembre de 1997 hasta hacerse cargo del Pentágono en el año 2001, pero que aún conserva su paquete accionario. El fármaco, que fue vendido al grupo farmacéutico Roche, ha generado ganancias multimillonarias a raíz de los inusuales picos epidémicos de la influenza H1N1, lucrándose jugosamente la Gilead Sciences por tener la propiedad de las patentes del medicamento. Corría el año 1985 y Nicaragua, que recién salía de una guerra civil promovida por los Estados Unidos, que dejó un saldo de 38.000 víctimas fatales, fue víctima de la erupción de dengue hemorrágico. Managua, capital de la nación centroamericana, fue azotada con el virus poco después del aumento de las misiones aéreas de reconocimiento por parte de Norteamérica. La mitad de la población de esta ciudad fue presa de la enfermedad. Sandinista revolution in Nicaragua turned out to be just an exchange of one set of autocratic rulers for another. Humberto Ortega, the Minister of Defense, declared Marxism-Leninism would be their guide. Esta es Fort Detrick, instalación del Comando Médico del Ejército de los Estados Unidos, ubicada en la ciudad de Maryland. Este complejo ha sido responsable de innumerables experimentos biológicos utilizados contra grupos humanos. Sus trabajos inician en el 1943 con la elaboración de armas biológicas que fueron utilizadas en plena Segunda Guerra Mundial. Una vez finalizada la guerra, Fort Detrick recibió científicos nazis mediante la Operación Overcoast, movimiento realizado por el Servicio de Inteligencia y Militar de los Estados Unidos para extraer de Alemania científicos nazis especializados en las llamadas armas maravillosas del Tercer Reich. Este complejo de biología experimental, que descubrió el virus del dengue en la década de los 50, estudió y desarrolló con mucha fuerza durante la segunda mitad de los años 70 una cantidad considerable de patógenos y sus vectores, entre ellos el virus de la fiebre del dengue y el mosquito Aedes aegypti, como posibles armas de guerra biológica. Desde 1956, los militares estadounidenses realizan experimentos con enfermedades transmitidas por mosquitos. En 1956 y 1957 liberaron 200.000 mosquitos sobre el vecindario de afronorteamericanos muy pobres en el pequeño poblado de Avon Park, en el estado de la Florida. Al cabo de un día, según revela un informe del US Army Chemicals Corps, los mosquitos se habían dispersado a una distancia de 1 a 2 millas y habían picado a numerosas personas contagiándoles el virus. Fort Detrick ha sido acusado formalmente de ser el responsable en la propagación del dengue mediante el esparcimiento del mosquito tigre llamado Aedes aegypti sobre Nicaragua en el año 1985. Pero solo 4 años antes, el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana cumplían con uno de los objetivos de la denominada Operación Mangosta, un plan encubierto de guerra de baja intensidad contra Cuba. En menos de 3 años, 5 graves plagas y epidemias han azotado a nuestro ganado, a nuestras plantaciones y, lo que es peor, a nuestra población. La fiebre porcina, el moho azul del tabaco, la roya de la caña, el dengue hemorrágico y por último la conjuntivitis hemorrágica, que han causado considerables daños materiales. En su momento, el gobierno cubano reportó 344.203 víctimas a causa de la epidemia de dengue, 158 de ellas fatales, de ellos 101 eran niños. Tras el fracaso de la invasión de Playa Girón, dirigida por los Estados Unidos en 1961, la Operación Mangosta se convirtió en el programa subversivo norteamericano contra Cuba. El nombre de la operación tiene que ver con las 33 especies de mangostas que existen, que se corresponden con los 33 programas de sabotaje y boicot planteados, 13 operaciones de guerra económica, 6 políticas, 5 militares,
4 de inteligencia y 4 de subversión política e ideológica. Con posterioridad se agregaría una tarea de guerra biológica, utilizar medios químicos para afectar la salud de los habitantes de la isla y sabotear la zafra azucarera. En el año 81 entra en Cuba, en forma no natural, el dengue 2. Este dengue 2 aparece simultáneamente en 3 lugares de la isla a 300 kilómetros uno de otro. Y se produce una gran epidemia de dengue hemorrágico, fuera de todo contexto epidemiológico de la región de las Américas, en donde prácticamente en toda la historia solo 60 casos de dengue hemorrágico se habían reportado en las Américas. Y la epidemia cubana se reportaron 10.000 casos de dengue hemorrágico, con 158 muertos, de ellos 101 niños y 57 adultos, y un costo económico de $103 millones en 4 meses, pero logramos controlar la epidemia. A pocos años del inicio de este siglo XXI, las operaciones encubiertas estadounidenses han recrudecido en América Latina ante el levantamiento de un bloque no alineado que promueve el logro de intereses comunes mediante la integración regional de pueblos progresistas. América Latina está acostumbrada a las amenazas de su vecino del norte. Han sido siglos de invasiones, intervenciones, golpes de Estado y otras agresiones desde Estados Unidos hacia América Latina. Y ahora en el siglo XXI, mientras los países latinoamericanos están implementando nuevos modelos de integración, de cooperación con mayor soberanía e independencia regional, Washington está aún incrementando su agresión hacia la región. En el año 1981, el Instituto de Medicina Tropical cubano Pedro Curie detectó la manifestación de un virus infeccioso altamente limitante de las funciones de movilidad física del cuerpo humano. Fuertes dolencias en las articulaciones, dolor corporal general y fiebres altas son solo algunas de las señales sintomatológicas de una enfermedad que aparecía por primera vez en estas latitudes, el chikungunya. Aunque la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud mantienen que es el mismo mosquito Tigre Aedes aegypti el responsable de la transmisión del virus, el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos ha dejado entrever que existen otros modos de contagio del chikungunya. En Venezuela, durante los años 2013 y 2014, hubo picos epidemiológicos alarmantes que coincidieron con la extraña desaparición del acetaminofén de los muestrarios de las farmacias de todo el país. En las farmacias, los ciudadanos aseguran no encontrar el acetaminofén. Pues según la Federación Farmacéutica Venezolana, actualmente escasea hasta el acetaminofén, único medicamento recomendado para calmar los paralizantes dolores producidos por el virus. A esta proliferación de enfermedades elaboradas en complejos bioquímicos se le suma recientemente una epidemia que adquiere dimensiones globales, el virus Zika. Patentado en el año de 1947 por la Fundación Rockefeller, luego de su descubrimiento en una epidemia ocurrida en Uganda, al igual que el dengue y el chikungunya, es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, vector utilizado en los diferentes mecanismos de dispersión realizados por complejos de investigación biológica como Fort Detrick o más recientemente por la empresa británica especializada en genética y tecnología molecular Ocitex. Con una sede en Campinas, ciudad brasileña del estado de Sao Paulo, esta compañía perteneciente al Intrexon, corporación líder en bioingeniería genética financiada por la Fundación de Bill Gates y dedicada a experimentar modificaciones moleculares en insectos con fines médicos, liberó mosquitos transgénicos en el año 2012 en la ciudad brasilera de Juazeiro. El objetivo fue reducir la población del mosquito patas blancas infectado con el virus del Zika. Sin embargo,
Tras la presión recibida por la organización no gubernamental Tierra Viva, que denunció ocultamiento de la información de esta empresa, Oxitec reveló un informe donde manifiesta que al entrar en contacto con un componente químico llamado tetraciclina contenido en aguas hervidas, productos químicos de uso cotidiano e incluso comida para gatos, el mosquito no fenece en el tiempo controlado por el laboratorio, sino se reproduce y se fortalece asimilando el virus. Durante los últimos años, nuestro pueblo se ha unido a la lista de las sociedades acosadas por las retorcidas prácticas de dominación imperial. El coste humano es asumido por ellos como daño colateral, necesario para el logro de sus objetivos. Distintas pruebas biológicas han victimizado a numerosos ciudadanos del mismo pueblo de los Estados Unidos. Tal es el caso de los ataques con carbunco, anthrax en el año 2001, donde Brooks Ivins, un investigador estrella en biodefensa del Fort Detrick, se suicidó justo antes de que el FBI lo acusara por los atentados. El científico había sido notificado por el FBI en agosto de 2008 como el perpetrador de los ataques con carbunco, que dejaron 22 personas infectadas, 5 fallecidos y $1.000 millones en pérdidas producto de las fumigaciones con gas de dióxido de cloro que tuvieron que realizarse en ciudades como Washington, D.C. En Venezuela, atípicas apariciones de especies animales venenosas, nocivas para ecosistemas y la salud humana, han levantado suspicacias por sus extrañas apariciones en gran parte del territorio nacional, justo en momentos de relevante importancia sociopolítica para nuestra nación. En el año 2009, próximo a celebrarse unos comicios electorales en Venezuela, el pez león se dejó ver por aguas venezolanas, específicamente en las costas de los estados Falcón, Aragua y Vargas. Aunque es de discreto tamaño, este pez, oriundo del continente asiático, pero criado en las costas de la Florida, no tiene depredadores naturales en el océano Atlántico, por lo que se ha convertido en una plaga que representa una seria amenaza para la fauna local de peces e invertebrados de los cuales se alimenta, y un riesgo para el equilibrio de los ecosistemas marinos de la región. Por otra parte, la naturaleza tóxica de la sustancia contenida en las espinas de sus aletas dorsal, pectoral y pélvicas hace que sea una especie de cuidado y consideración desde el punto de vista de salud pública, debido a lo doloroso de las lesiones que puede causar al bañista desprevenido o a quien manipule al pez de forma indebida. En el año 2012, autoridades del Instituto Nacional de Seguridad Agrícola Integral, del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Salud informaron sobre la fuerte presencia de la especie invasora conocida como caracol africano. Siendo el molusco terrestre más grande del mundo, es considerado una plaga, ya que cobija parásitos que se alojan en sus tejidos fibromusculares, provocando graves afecciones en los humanos como meningitis o enfermedades neurológicas y respiratorias. Además, por ser vegetariano, se alimenta ferozmente de plantas, hojas, tallo e incluso los frutos, lo que ha generado afectación de cultivos en estados centrales del país. Por tener la capacidad de adaptar su dieta a cualquier medio, este animal se puede alimentar de desperdicios y excrementos de animales potencialmente contaminantes. Su existencia y reproducción han sido reportadas en estados como Delta Amacuro, Aragua, Monagas, Portuguesa, Nueva Esparta, Sucre, Miranda y últimamente se han hecho avistamientos en el estado Bolívar, específicamente en Ciudad Bolívar. Aunque la primera vez que el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas reportó la presencia de la rana toro en nuestro país fue en la localidad de La Carbonera, en el estado Mérida, en el 2001. Fue durante el año 2012 cuando esta especie invasora, devoradora de todo a su paso, proveniente del este de los Estados Unidos, se muestra como una seria amenaza a la biodiversidad de lagunas del estado Mérida. En el álgido momento socioproductivo que atraviesa nuestra nación, cabe reflexionar cómo incide la presencia de estas plagas en la capacidad productiva del país. Estos sucesos coinciden extrañamente con el desembolso de unos $5.000 millones del Departamento de Defensa y del Congreso de los Estados Unidos al Plan Colombia.
Por otra parte, en un periodo de apenas 4 años, del 2009 al 2013, 3 líderes latinoamericanos claves en la derrota del ALCA padecieron fulminantes enfermedades, costándole la vida a 2 de ellos. A los padecimientos de los presidentes Néstor Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez se le sumó el cáncer padecido de Fernando Lugo, Cristina Kirchner, Daniel Ortega, Dilma Rousseff y del vicepresidente de Brasil de la gestión de Lula, José Alencar, quien, al igual que Néstor Kirchner, falleció a causa de esta extraña ola de enfermedades mortales cuyas víctimas fueron presidentes y líderes políticos progresistas de la región. Así pues, es necesario alertar sobre estas prácticas criminales que no distinguen entre preferencias políticas, clases sociales o religiosas. Es la especie humana, población civil que ha sido asumida como objeto de experimentos de exterminio, que lejos de irse con el Tercer Reich, arreció en el pleno siglo XXI su refinanciamiento y efectividad en el diseño y puesta en práctica. El desarrollo histórico de la guerra imperialista y sus modernas formas de injerencia e intervención mediante operaciones encubiertas, económicas, psicológicas y biológicas, entre otras, que se irán mostrando en sucesivos capítulos, hacen parte de la guerra no convencional que nos obliga a revisar con detenimiento múltiples fenómenos que se han presentado falsamente como eventos naturales o como hechos imputables a los propios gobiernos que resultan ser realmente las víctimas de la agresión. En nuestra América, frente a los desarrollos de las complejas y encubiertas formas de guerra imperialista, creemos necesario desarrollar nuevos sistemas de investigación penal, capaces de estudiar y perseguir a profundidad estas acciones criminales que afectan a los países de la región, así como desarrollar las fuerzas conjuntas de investigación desde la CELAC, el ALBA u otros organismos internacionales que contribuyan en la defensa de la paz, la estabilidad y la unidad de nuestros países. Bolívar nos alertó: nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. Somos hoy más conscientes, capaces de descubrir y hacer frente a las operaciones encubiertas del imperialismo. No seremos más instrumentos ciegos de nuestra propia destrucción. Misión Justicia Socialista.